Vamos a leer en Gálatas el capítulo 2, versículos 20 y 21. Dice la palabra: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Alguien lo definió así: el Evangelio en pocas palabras. Alguien dijo también que es la cumbre o la médula del cristianismo, este texto. En este capítulo no olvidemos que la semana pasada lo mencionamos, es que Pablo le hace regaña al apóstol Pablo al apóstol Pedro, y lo regaña bien regañado, lo reta, y le dice: Pedro, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué tú te estás juntando con los gentiles, con los que no son judíos? Comes con ellos, disfrutas con ellos, lo pasas bien, estás emocionado con ellos, y cuando aparecen los judíos, que son los judaizantes, los que quieren imponer la circuncisión, agregarle a la salvación solo por fe, tú te apartas. ¿Acaso no eres un hipócrita? Le dice Pablo. Lo regaña bien fuerte, ¿no? No debes vivir así. Entonces, en otras palabras, Pablo se lo dice de esta manera, más o menos, estoy parafraseando, ¿no? Pedro, ¿tú quieres que volvamos a confiar en la ley muerta y en el legalismo, siendo que Jesucristo ya pagó por todos nuestros pecados? Entonces parece que aquí en esta parte que vamos a tratar hoy día, da la impresión, y la parte anterior también, por supuesto, da la impresión que el apóstol Pablo está escribiéndole a Pedro. Pareciera como que él está dando una respuesta a Pedro. Le está diciendo: Pedro, escucha bien, con Cristo estoy juntamente crucificado, y todo el resto. Y más lo que había dicho antes. Que si hay algo que es relevante en la Escritura y es relevante al Evangelio y es importantísimo, es la cruz. La cruz de Cristo, que es clave, es central, es neurálgico para el Evangelio. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Aquí Pablo está mirando hacia atrás a lo que Dios hizo por él. A lo que Dios hizo por él, y también lo que nosotros podemos hacer es mirar atrás y ver lo que Cristo y lo que Dios hizo por nosotros en el pasado. Recordemos que la cruz, el lenguaje de la cruz, es un lenguaje que para esa época era muy feo, ¿no? No era algo atractivo, ¿ya? Para nosotros es muy natural hablar de la cruz, pero para los romanos, para los judíos de ese tiempo no, ¿ya? No era. Era un símbolo de terror, era un símbolo de intimidación. Eso significaba la cruz. Trate de imaginar a un imperio como el Imperio Romano, un imperio vasto, amplísimo, grande, ¿no? Amplio. Ellos tenían que subyugar a sus súbditos, a los esclavos, a los que estaban ellos sometiendo, a través de la cruz. Cualquiera que se levantaba contra el imperio, crucifixión. Lo mataban en esta forma. ¿Cómo era la cruz? La cruz tenía un efecto de muerte lenta, angustiosa, ¿ya? Imagínense, el criminal era colgado allí desnudo, la vergüenza. Cuando estaba una persona crucificada allí, clavada en los pies y en sus manos, era una muerte agónica muy lenta, que podía tomar días, que podía tomar varios días, luchando, tratando esta persona ahí en la cruz, tratando de respirar tal vez, a lo mejor por última vez, tratando de respirar, y cada respiración le afectaba el movimiento de sus brazos, sus pies, el dolor, la intensidad. Imagínense los nervios del cuerpo que corren por todas partes, los clavos seguramente tocando los nervios, y eso causando dolor en todo el cuerpo. Era una muerte cruel, era una muerte terrible. Y el ejecutado iba muriendo lentamente. Entonces, para los romanos, la cruz representaba desprecio, lo más despreciable. Imagínense, una vez Cicerón, un filósofo, también era político, abogado, etc. Este hombre dijo lo siguiente, romano: la misma palabra cruz debería estar muy alejada, no solo de la persona de un ciudadano romano, sino de sus pensamientos, ojos y oídos. Eso decía Cicerón, un hombre muy relevante, importante en ese tiempo. O sea, para ellos la cruz era
no querían saber nada de eso. Era únicamente un instrumento de intimidación y para matar a sus enemigos, ¿ya? A los que eran parte del imperio y que no se querían someter a ellos. ¿Y qué del pensamiento judío? ¿Qué pensaban los judíos de la cruz? La crucifixión era degradante, sin duda, para los judíos. Allá en Deuteronomio 21, 22 y 23 dice: si alguien que comete un delito digno de muerte es condenado y colgado de un madero, no dejarás el cuerpo colgado durante la noche, sino que lo sepultarás ese mismo día, porque cualquiera que es colgado de un árbol está bajo la maldición de Dios. Y otra versión, esta es la NBI, la Reina Valera, dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, haciéndose maldición por nosotros, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Entonces, para los romanos era una forma de mostrar desprecio, ¿ya? De humillar a los perversos, ¿verdad? Hacia los criminales. Y para los judíos era la maldición de Dios. Una era el gobierno mostrando toda su ley y toda su fuerza, y de parte de Dios era la maldición sobre aquel que fuese colgado en un madero. Ahora, la predicación moderna, la predicación que nosotros solemos escuchar normalmente en estos días, lamentablemente ha quitado y le ha ido sacando a esta cruz, porque piensan que más o menos suena como escandalosa, ¿no? Hablar de un hombre que está con sangre y ahí siendo prácticamente triturado en una cruz y golpeado, azotado, escupido, etc. Como que no toquemos mucho ese tema. Entonces, en estos días, la crucifixión, la cruz, no es que se habla mucho, o cuando se habla de la cruz, se habla en una manera muy sutil, como muy tratando de adornar, ¿no es cierto?, para no ofender, qué sé yo. Ahora, hermanos, la crucifixión representa demandas. Y esas demandas han sido diluidas. Esas exigencias han sido diluidas. El Evangelio se ha adaptado más bien a los placeres de este tiempo, sin compromiso, sin ninguna entrega, donde la consagración es una palabra obsoleta. Donde ya la persona que piensa que quiere ser cristiana, piensa que el cristianismo es una cosa como light, que es una cosa como, bueno, voy a la iglesia cuando puedo, voy a la iglesia de vez en cuando, me congrego, voy a ver cuando me congrego, no tengo tiempo, tengo que trabajar, estoy ocupado, entonces, bueno, la iglesia está en segundo lugar. Eso no es lo que la Escritura nos enseña, eso no es lo que nos enseña la cruz de Cristo. La cruz de Cristo nos enseña otra verdad, y eso es lo que vamos a estar viendo hoy día, ¿no es cierto? El Evangelio sin cruz se niega a nombrar el pecado por su nombre. No lo quiere decir por su nombre, lo justifica. Bueno, lo que pasa es que la vida es tan corta y tenemos que disfrutar. Hay que pasarla bien porque esta vida es muy corta. ¿No tenemos que disfrutar? No es eso. Creo que el Señor nos deja que nosotros como cristianos disfrutemos de la vida, ¿verdad? Si no, esto no es una cosa pesada. Oh, soy cristiano, yo no quiero ir a esta iglesia porque esta iglesia es muy exigente. No, es que no es así. Yo le puedo asegurar yo le pregunto a varios hermanos aquí que me expliquen, ¿cómo usted la pasa? ¿Usted la pasa mal? ¿Es una amargura su vida cristiana? Me van a decir, no, pastor, yo la paso bien. Yo disfruto la vida cristiana, porque así es y así debe ser. Ahora, eso implica que hay decisiones que debo tomar, que hay compromisos que debo hacer, que hay una entrega y una consagración a la cual yo debo someterme. Claro que sí. Ese es el verdadero cristianismo, ¿no? Recurrimos a justificarnos, y lo más terrible, y esto era lo que pasaba allá en el Nuevo Testamento, a justificarse por la ley. Ellos los cristianos querían agregarle a la justificación, que es solo por gracia y por la fe, querían agregarle costumbres judías. Y a veces en el cristianismo nuestro también, como que queremos agregarle cosas a nuestra creencia, a nuestra fe. Tradiciones, costumbres, que el Señor ya las abolió. Y que el Señor ahora nos está llamando a vivir solamente por la fe, a confiar en Él, por gracia. Al hombre, hermano, no le gusta sentirse responsable de una muerte tan cruel, que es la cruz. Podemos afirmar sin problema, ¿soy pecador? Sí, yo he pecado, pastor, me lo han dicho, ¿no? Pero ¿sabe qué? Pero es que no soy tan malo.
Yo hice estos pecadillos por ahí, por allá, pero, ¿sabe? Es que no es tanto. No es para tanto. ¿Y qué dice la Escritura? Dice que somos pecadores. Dice que somos malos. Y que necesitamos a alguien que nos ayude. Y ese es Jesucristo, el único que nos puede rescatar, el único que nos puede salvar. ¿Ya? Hoy la cruz lamentablemente está reducida a un adorno en el cuello. Está reducida muchas veces a un adorno en una pared. Cuando estaban clavando, hermanos, al condenado en la cruz, él sabía que no había retroceso. Él sabía fehacientemente que en un par de horas, o en un día, o en 2 días, él iba a morir. Él sabía eso. Él sabía que estaba condenado a muerte, que ya no había opción. Que no había opción a indulto. Como hay presos que están en la cárcel y de repente sube un presidente y dice, ya, a ver, indulto a ese, a ese, a este y a ese, ya. Y salen de la cárcel. Y nunca se esperaron eso. Este hombre no. Este hombre estaba en la cruz, iba a morir. Ya no había retroceso. No había manera de volver al pasado. Igualmente nosotros, hermanos queridos, que hemos sido crucificados con Cristo, ya no hay retroceso. Ya no hay vuelta atrás. Si usted ya probó, degustó, ya saboreó las bendiciones de Dios y el poder de Dios en su vida, ya no hay vuelta atrás. Tenemos que seguir adelante. Entonces, cuando vienen las pruebas, cuando vienen las dificultades, cuando vienen estas luchas que estamos experimentando, que usted experimenta, que yo experimento, ya no hay tiempo para decir, oh Señor, si antes yo vivía mejor, yo quiero volver atrás. Y no es así. Usted sabe que no es así. ¿Qué hace la ley? La ley básicamente es como un espejo. ¿Usted se acuerda de esta historia? Espejito, espejito, ¿quién es la más bella del reino? Y ella está ahí toda orgullosa, ¿no? Esperando que el espejo le hable. Oh, mi reina, tengo que decirte con preocupación que hay una que es más bella que tú. Bueno, no le dijo que era fea, ¿no? Pero tuvo que decirle la verdad al espejo. El espejo era sincero. El espejo le dijo cuál era la realidad. ¿Qué hace la ley? La ley es como este espejo. Cuando usted mira al espejo, el espejo le dice, eres pecador. Has ofendido al Creador. Estás ofendiendo al Señor. Has pecado. Arrepiéntete. Eso es lo que dice la ley. ¿No es cierto? Entonces, básicamente lo que la ley hace, nos muestra que somos pecadores y que estamos lejos de la perfección y que no lo vamos a lograr por la ley. Segundo, la ley nos denuncia y nos hace ver que merecemos el castigo, que el hombre merece el castigo de Dios. Tercero, que el hombre no tiene ni la más mínima posibilidad de ser aceptado por Dios si no es por la gracia de Cristo. ¿Ya? La ley solamente le denuncia eso, lo hace ver. Y cuarto, que no puede cumplirse la ley de modo continuo, es imposible cumplirla. Por más que usted quiera, yo le desafío, vaya, póngase el propósito. Hoy día yo no voy a mentir, no voy a tener malos pensamientos, no voy a mirar mal si es mujer a otra mujer que se ve más linda que yo, así, ¡ay, esta qué se cree! ¡Ay, sí! No, prometo que no voy a hacer eso. O los hombres, así, qué sé yo, no sé, prometo que no voy a mirar un carro más lindo que el mío y decir, ¡uy, qué carro más lindo! ¿Cómo deseo ese carro? No, yo prometo que no voy a hacer eso. O pasar por ahí, ver una casa linda, decir, oh, esta casa, ¿y quiénes son estos que viven aquí? ¿Qué se creen? Que no sé qué. La envidia. Prometo que no lo voy a hacer. Yo le puedo asegurar, y nombré algunas nomás, le puedo asegurar que más de alguna usted va a fallar. Porque es imposible cumplir la ley. Solamente Cristo nos hace cumplir la ley. En Él. En Él. ¿Cómo un hombre puede ser crucificado con Cristo siendo que Cristo murió hace milenios? Aquí cuando el texto nos dice juntamente crucificado con Cristo, este verbo perfecto, en el tiempo perfecto, que significa, es una acción del pasado que continúa en el presente, vale decir que vamos al pasado, ¿verdad? Se aplica al pasado, pero también al presente. Y es continua. Entonces, cuando dice, con Cristo yo estoy crucificado, allá en el pasado, es que eso se aplica y se ejerce para el presente. Cada vez que una persona dice, yo creo en Cristo, me entrego a Él, recibo a Cristo, yo me someto a Cristo, le doy mi vida al Señor y yo creo que Jesús hizo el sacrificio en la cruz por mí.
Cuando lee ese versículo, con Cristo estoy juntamente crucificado, allá en la cruz murió. El Señor vio ese sacrificio en Cristo, pero también, yo también me fui con Él, ¿ya? Simbólicamente, ¿ya? Y el Señor lo aplica a mi vida y yo soy justo delante del Señor, delante de Dios. ¿Cómo es que ocurre esto de siendo crucificado con Cristo? ¿Ya? Por la fe. Y segundo, se considera su fe como una identificación en Cristo. Y tercero, se considera su fe como si el pecado fue castigado en la muerte de Cristo, espiritualmente hablando, ¿ya? Veamos 3 consecuencias de acuerdo al texto que estamos viendo. Yo he sido humillado con Cristo, también en Cristo. Entonces, ¿cuáles deben ser los efectos presentes? Y el texto me lo está diciendo. Primero, ya no vivo yo. Ahora, ¿en qué sentido ha sido crucificado y ya no vive? Mire lo que dice Romanos 6, 5 y 6, y esto nos da mucha luz. Dice Romanos 6, 5 y 6. En efecto, si hemos estado unidos con Él en su muerte, sin duda, también estaremos unidos con Él en su resurrección. Sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con Él para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder, de modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado. Se puede ver el versículo que profundo y que claro, y también cómo nos aclara el tema. Si hemos estado unidos con Él en su muerte, ya lo que acabo de mencionar, sin duda también estaremos unidos en Él en su resurrección. Para vida, estamos vivos porque Cristo resucitó. Si Cristo se quedaba en la muerte, nosotros no estamos aquí, no estaríamos aquí. Entonces aquí en Romanos, una persona que cree en Cristo está unido espiritualmente con Cristo y no necesita depender de la ley. Cuando usted cree en Cristo, automáticamente en términos espirituales hay una unidad espiritual con el Señor. Y eso es lo que pasa cuando participamos de la cena. Cuando participamos de la cena, comemos el pan, bebemos de la copa, se produce lo que llamamos una unidad mística o una unidad espiritual entre nosotros y Cristo. No nos comemos el pan y la sangre de Cristo, pero sí se produce un contacto, una conexión espiritual. Y eso en alguna medida fue lo que pasa en Cristo estoy crucificado, ¿no es cierto? Nuestro Salvador, el Señor Jesús, murió por causa de la ley para liberarnos y hemos sido crucificados juntamente con Él. Y debemos estar muertos a la ley y estamos muertos a la ley. Y esta ley no tiene ninguna autoridad sobre nosotros ya más, ya ni para condenarnos, nada. Ahora podemos vivir para Dios y podemos caminar, levantar nuestro rostro y tener la confianza de que es por medio de la fe. Ya no somos nosotros los que vivimos, sino que ahora Cristo es el que vive en mí. Cristo es el que está morando en nosotros. ¿Cómo es que mora Cristo dentro de nosotros? A través de su Espíritu Santo. Cuando Él se fue de esta tierra, Él dijo, yo les voy a enviar un Consolador. Y vino el Espíritu Santo a morar en nosotros. Entonces yo he sido crucificado y ya no estoy más muerto, vamos a decir así. Ahora estoy vivo, estoy con vida. Y esto es el resultado directo de la crucifixión del Señor Jesús y de su resurrección. Durante el Imperio Romano había un señor, un gobernador llamado Plinio. Y este Plinio le escribe una carta al emperador de la ocasión de aquella época. Le dice, señor emperador, mira, aquí hay un montón de cristianos que son locos, que son, qué sé yo, están revolviéndonos aquí el asunto acá en el imperio, en este lugar donde yo estoy gobernando, y ¿qué puedo hacer? Pero es interesante que esta gente no enseñan cosas malas. Entre las cosas que enseñan son no hagan fraude, respeten a la familia, honren a sus padres y a su madre, no hagan mal a nadie, etc. Respuesta del emperador. Plinio, gobernador, yo tu emperador te escribe, no molestes a esa gente, déjalas en paz. Si hay alguno por ahí que hace lío, bueno, ahí sí, pero no andes persiguiendo a esa gente. Si son buenas personas, ¿para qué los va a perseguir? ¿Cuál fue la percepción de este emperador? Que estos cristianos daban buen testimonio. Hermanos, cuando nosotros llegamos al entendimiento de que nosotros fuimos crucificados en Cristo, debe manifestarse en nuestra vida práctica.
No nos podemos quedar solamente en el aspecto hermoso, lindo, de con Cristo estoy juntamente crucificado, y me lo sé de memoria, y lo repito, lo escribo en la pared y todo eso, etc. Pero debe manifestarse en mi vida como testimonio. Una vez alguien me dice, ¿sabes qué, pastor? Yo conocí a un cristiano y no sé qué, bla, 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 y sabes que yo como que medio que no... Yo no le creo mucho porque en el trabajo no cuadra lo que dice. El cristianismo, hermanos, cuando uno llega a conocer la verdad y llegas a conocer a Cristo, su vida tiene que cambiar. Tiene que haber cambios. Hermanos, si usted sigue siendo el mismo de hace 15 años atrás, es que algo no anda bien. De verdad le digo, algo no anda bien. Todavía seguimos hablando las mismas groserías que hablábamos cuando no éramos creyentes. No, hermano, eso tiene que salir de nuestro lenguaje. Ya se acabó, ya dimos vuelta a la página. ¿Qué nos dice la palabra? Ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca. ¡Ay, qué pastor se me sale! Bueno, no lo voy a condenar por eso. No, por supuesto que no. Yo no condeno a nadie. Usted es su relación con el Señor. Después el texto, ¿cuál es la segunda consecuencia de estar crucificado? Ya no vivo yo, la segunda y la tercera, mas vive Cristo en mí. ¿Se fija? El versículo está clarito. Mas vive Cristo en mí. ¿Por qué Pablo afirmaba esta verdad? ¿Por qué estaba tan apasionado con esta verdad? Es porque de Él recibimos las fuerzas, hermanos. Cuando decimos Cristo vive en mí, tenemos que constantemente admitir y reconocer que no podemos vivir nuestra vida si no es porque Cristo está en nosotros. Es imposible vivir sin Cristo. ¿Ya? Gracias a esa justicia de Cristo perfecta que el Señor nos imputó, ese crédito que Él nos dio a nuestro favor, gracias a esa verdad es que nosotros podemos decir que Cristo ahora vive en nosotros. Pablo está diciendo, yo estoy firme en la roca que es Cristo, y cualquier otro suelo que yo trate de poner y sostener mi vida es arena movediza. Eso es más o menos lo que Pablo está diciendo. Lo mismo dijo Pablo allá en Filipenses 1:22. Para mí el vivir es Cristo. Para mí el vivir es Cristo. Amén. Esa ha de ser nuestra consigna. Hermanos, para mí el vivir que sea Cristo. Pablo tenía muy claro que Jesús era el hombre perfecto, que vivió una vida intachable, que agradó al Padre por sus acciones, en palabras, pensamientos, actitudes y motivaciones. Nosotros no necesitamos un buen modelo de carácter para imitar. Nosotros necesitamos un Salvador que nos pueda rescatar, ¿verdad? Eso es lo esencial. Ahora, ¿nos llama la atención su testimonio, sus ejemplos? Claro que sí. Y debemos vivir como Cristo anduvo en esta tierra, por supuesto. Pero lo esencial es que nosotros en Él tenemos un Salvador, un Señor. Filipenses 4:13 también nos dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Otro pasaje en Filipenses, el Señor hablándole a los Filipos, ¿no es cierto? Entonces, más ahora Cristo vive en mí. Y la tercera consecuencia de estar crucificado, el mismo texto lo dice, y lo que ahora vivo en la carne, ¿lo vivo en qué? ¿En la fe de quién? Del Hijo de Dios. Lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Esta palabra vivo, ya el verbo vivo, vivir, también está en tiempo perfecto, ya en la gramática, y es una acción completada en el pasado que tiene efectos continuos. Hermano, como tan pronto alguien cree y confía en Cristo para su salvación, participa de su crucifixión y de las victorias a través de la resurrección. Si volvemos a tratar de cumplir la ley, y si queremos tratar de volver a cumplir la ley, como lo estaban tratando de hacer aquí el apóstol Pedro y otros que lo estaban siguiendo, es en una manera anular la gracia de Dios y decir que en vano murió Cristo. Y lo que el pasaje nos dice más adelante. Si fuera posible que una persona lograra ser justificada por la ley, el Señor no habría tenido que morir, número uno. Número dos, significaría que podemos salvarnos por nuestros esfuerzos. Y número tres, la persona que se apoya en la ley se autocondena, porque la ley no salva a nadie. Entonces, cuando alguien dice, no, yo voy a confiar en Dios, y voy a confiar en Dios a partir del próximo domingo, así que el próximo domingo voy a dar $3,000 de ofrenda para que mi salvación esté bien segura. A partir del próximo domingo voy a llegar temprano a la iglesia para que mi salvación esté segura. Hago el paréntesis, tenemos que llegar temprano.
Cierro el paréntesis. A partir del próximo domingo voy a llegar a la iglesia y voy a estar bien concentrado y bien serio para que el Espíritu me... A partir del próximo domingo me voy a vestir de esta o de esta manera para que Dios me acepte en el templo, porque así yo voy a poder entrar al cielo. No, hermanos. Cristo ya pagó. Cristo ya pagó en la cruz del Calvario. Solo vivimos por gracia, por su gracia. ¿Tenemos que ofrendar? Claro. ¿Tenemos que ser generosos? Claro. ¿Tenemos que vestirnos como corresponde? Claro. No, me voy a bautizar y cuando yo me bautice, ahí voy a tener la salvación asegurada. ¿No enseña eso la Escritura? No, cuando yo me haga miembro de la iglesia, ahí yo voy a estar seguro con mi salvación. Hermanos, solo Cristo es el único que puede darnos vida y vida en abundancia y vida eterna. Algunas conclusiones generales. La primera, ¿qué efectos prácticos tiene la crucifixión de Cristo? Primero, que a través de la crucifixión de Cristo nosotros experimentamos el perdón de los pecados. ¿Ya? Y todos los que conocen a Cristo lo han experimentado. Experimentamos el poder para vivir en medio de las dificultades. A veces hay pruebas, hay luchas que estamos experimentando en los matrimonios, con nuestros parientes, en la iglesia misma, con gente en general en el trabajo. Y pareciera como que ya no podemos, que ya estamos en las últimas. Pero el Señor nos da la capacidad. El Señor le fortalece. El Señor lo levanta. ¿Ya? Entonces, ¿qué efectos prácticos tiene el haber sido crucificado con Cristo? Experimentamos la seguridad y tranquilidad en nuestros corazones. Tranquilidad y certeza de que tenemos la vida eterna. Seguridad, dije, de que tenemos la salvación y la vida eterna y que nadie me la puede robar. Ayer hablando con los líderes estábamos hablando sobre este tema, sobre la seguridad de la salvación. Yo les preguntaba, a ver, un pasaje que nos habla de la seguridad de la salvación. Hay muchos. Y salió uno muy bonito, Juan 10. El Señor atrae las ovejas a Cristo. El Padre se las dio a Cristo y nadie las arrebatará de su mano. Tenemos nuestra salvación segura, ¿no es cierto? Y gloria a Dios por eso. ¿Vamos a vivir como nos da la gana? Porque ya somos salvos, siempre salvos, como algunos dicen, nos acusan, ¿no? Dicen, ustedes dicen que son los salvos, siempre salvos. Entonces pecan y hacen cualquier cosa. ¿Es verdad eso? No, no es verdad. Al contrario, cuando tenemos la certeza de que Cristo murió por nuestros pecados y tenemos seguridad de nuestra salvación, es que aún con mayor convicción y certeza le servimos al Señor. Porque estamos tremendamente agradecidos y amamos al Señor y queremos servirlo como Él merece, ¿no es cierto? Legalmente, Dios nos ve como si hubiésemos muerto en Cristo, porque nuestros pecados murieron con Él y ya no estamos más condenados. Ese es un efecto ya práctico de estar crucificado con Cristo. Lea conmigo en Colosenses 2, 13 al 15. Antes de recibir esa circuncisión, ya el mismo tema, ustedes estaban muertos en sus pecados, muertos totalmente. Sin embargo, Dios nos dio vida en unión con Cristo al perdonarnos todos los pecados. ¿Y qué hizo después? Y anular la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley, la exigencia de la ley. Él anuló esa deuda que nos era adversa, clavándola en la cruz. Desarmó a los poderes y las potestades y por medio de Cristo los humilló en público al exhibirlos en su desfile triunfal. Este es un versículo, o 3 versículos poderosísimos, poderosos, ¿no es cierto?, que nos debe recordar la obra que Cristo hizo en la cruz en favor nuestro. En nuestra vida diaria, en repetidas ocasiones hemos tenido que crucificar la carne, ¿no es cierto?, porque por nuestros deseos que han tratado de impedir que sigamos a Cristo. Y yo le animo, hermano y hermana, que cuando vengan esas luchas, esas tentaciones, esos conflictos internos, lea este versículo: con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Si Cristo vive en usted, hay 3 cosas importantes. Me voy a apartar de aquello que ofende a Dios. ¿Qué es lo que le ofende al Señor hoy? ¿Hay algo que usted está haciendo que le ofende al Señor? Apártese, apártese. Lea la historia de José, cuando salió huyendo de donde no tenía que estar. Apártese. Segundo, comparta el Evangelio con los creyentes.
Si Cristo vive en mí, debo compartir el Evangelio con otros. Debo expresar a otros lo que Cristo ha hecho en mi vida. Y por último, dependeré de la gracia de Dios para vivir una vida consagrada. Se acerque al Señor, le rinda su vida a Él y deje que el Señor gobierne su vida. Y el Señor poco a poco le va a ir mostrando a usted, a cada uno en una forma muy distinta, porque Dios trata personalmente con nosotros. Cada uno sabe dónde le aprieta el zapato. Y es allí donde Dios trata con usted. Oremos. Padre, en esta mañana hemos venido a tu casa para rendirnos, Señor, a ti, sabiendo que solamente en Cristo podemos vivir. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, dice tu palabra. Y lo vivimos no por la ley, por las obras, lo vivimos por fe, por la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No permita, Señor, que desechemos la gracia